Colegas, ¿cuántos estamos ya? 25 personas. Yo creo que podríamos ya arrancar, igual como va a quedar el material grabado, digamos, ahí podemos tener acceso también a lo que vamos compartiendo, ¿ya? A ver, Ok. entonces, el día de hoy vamos a trabajar, bueno, primero un pequeño recorderis de lo de ayer, pero principalmente vamos a trabajar el concepto de regresión, ¿sí? Apalancados específicamente en lo que vimos de autocorrelación, ¿sí? Particularmente en la matriz de pesos espaciales. Esta matriz de pesos espaciales, si ustedes recuerdan, voy compartiéndoles también la pantalla, esa matriz de pesos espaciales tiene una, digamos, una particularidad que es la que me permite justamente hacer lo que con lo que denominábamos los rezagos espaciales, ¿no? Que tengo un vector y si cuento con esta matriz de rezagos espaciales, vamos a poder hacerle justamente el vector rezagado, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros contábamos, digamos, con este vector de aquí. Estos son valores asociados a las distintas regiones que estábamos analizando. eh, Estos valores son simulados, ¿no? Pero digamos, tenemos que tengo estos valores ahí y quiero tener el rezago espacial, ¿no? Entonces, este de acá, que es premultiplicar la matriz W del rezago espacial y esa premultiplicación, digamos, es la forma de operativizar el concepto, ¿ya? Habíamos visto que, claro, la interpretación de esto sería que representas como el valor de la variable o de los vecinos de la variable, ¿no? El rezago espacial al final lo que te dice es, estás representando ahí los valores de la variable que tienes analizando, por ejemplo, aquí Y, pero respecto a sus vecinos, ¿no? ¿Cuál es el valor de esa variable en los vecinos? Eso puede ser la suma, vimos que también era el promedio, también puede ser el promedio, ¿cierto? Si es que esta matriz W está estandarizada. Al comparar eso, habíamos discutido sobre el gráfico de Moran, ¿cierto? Que al final el gráfico de Moran simplemente era que en el eje X yo tengo la variable original, sí, yo tengo la variable original en el eje X y aquí tengo el rezago espacial. Entonces, claro, eso me define justamente, digamos, cuál es la relación entre la variable original y su rezago espacial. Entonces decíamos, claro, esta línea, esta regresión que yo puedo hacer entre estas dos variables que tienen la misma longitud, em, digamos, la pendiente de esa regresión, el coeficiente de esa regresión, si es significativo, da cuenta de que existe una autocorrelación espacial. Si la pendiente es positiva, será autocorrelación espacial positiva, y si la pendiente es negativa, será una autocorrelación espacial negativa. ¿Ok? No sé si de pronto de esta parte había alguna consulta o algún tema que quisieran discutir, ¿no? Ya. Sí, ahí tengo una Ah, pregunta, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas ¿sí? noches. ¿Qué Buenas tal, noches, Javier? compañeros. Buenas noches. Yo entiendo también que había una prueba de significancia de esa pendiente, me parece, ¿no? No Ujú. sé si nos puedes comentar algo de eso también. Alguna Sí, prueba me parece que perfecto. había. Perfecto, sí. Gracias, Javier. En efecto, digamos, si nosotros, yo me voy a apoyar en este otro material, ¿ya? Que, digamos, es parte también de lo que les había compartido en su momento. Entonces, claro, el gráfico de, bueno, lo que nosotros estamos viendo, lo que vimos en Excel fue la parte de I de Moran, ¿ya? Entonces, claro, para poder abordar eso, o sea, si primero aquí en la sección 7.1 ustedes tienen una pequeña recopilación de los distintos índices que nos sirven para justamente recopilar o medir la autocorrelación espacial, ¿no? Donde uno de ellos es Moran, pero no es el único, ¿sí? No es el único. Tienen obviamente, lo importante es que usan, digamos, información tanto de la matriz W como como de los valores de la variable observada, ¿no? Em, Solo antes de pasar, veo que Mónica también tiene la mano alzada. No sé si Mónica nos puedes compartir tu inquietud. Quizá puedo responder las dos al mismo tiempo. Sí, no, profesor, tiene que ver con el diagrama de Moran, los cuatro cuadrantes.
Si yo Ujú, extrajera los puntos asociados a los cuadrantes positivos y negativos, y ujú. los positivo, negativo, negativo, positivo, y juntara esos puntos y encontrara patrones comunes, esa correlación sería más alta que si yo trabajara con todos los puntos en los cuatro cuadrantes. O sea, me Es- dice eh, Mónica que, por ejemplo, es. yo omito esto. O los separa, por ejemplo, como ya los tenemos identificados, lo extraigo, extraigo cuatro muestras de puntos, los que Ujú. pertenecen al cuadrante uno, 2, 3 y 4 exactamente. ¿Ya? Claro, y entonces, y para cada uno de esos puntos asociados a los cuadrantes, hago una modelización especial. Entonces, el diagrama de Moran me sirve no solamente para identificar la autocorrelación, sino que para identificar patrones comunes de autocorrelación entre ellos, de modo que podría modelizar por ventanas de Moran, ¿no? Algo así. Ya. A ver, ahí creo que es importante hacer una... Me parece que las dos preguntas sí las puedo conectar. Ya. Permítame, Mónica, voy a solamente darles un contexto adicional para aprovechar su pregunta y también la de Javier. ¿Ok? Ya. Entonces, en términos de, digamos, de medición de la autocorrelación, ¿sí? Fijémonos en lo siguiente. Nosotros cuando medimos la autocorrelación vamos a tener que generar un estadístico, ¿cierto? Es decir, ¿cómo voy a medir esto? ¿Ya? Este estadístico, si ustedes se fijan, va a depender de dos cosas. Uno es de los elementos de la matriz W, ¿sí? O sea, yo voy a tener en cuenta esa matriz W y voy a tener una función que asocia esos valores. Esta función de aquí nosotros ya la conocemos en la estadística clásica. Es decir, cuando uno quiere medir, por ejemplo, cuán cerca está algo de otro algo. Esa distancia puede ser, por ejemplo, una distancia euclidiana, puede ser una distancia L1, podría ser una distancia angular, que es básicamente la correlación, ¿cierto? O sea, es una distancia, ¿ya? Pero aquí yo tengo valores solo de los atributos de la variable. Por ejemplo, no sé, la densidad, eh, la variable observada, ¿ya? Y claro, el hecho de que aquí en el estadístico yo incorpore elementos de la matriz W es justamente lo que me permite proponer un estadístico que combine ambas cosas. Y si se fijan, esto se relaciona también con lo que yo les decía de la recomendación de Luke Asselin, que él nos dice, mira, tú podrías tener una W muy poblada o poblada en todos los valores, sí, digamos, pero la riqueza, o al menos desde su perspectiva, una de las riquezas de representar la matriz W de una manera un poco más esparsa quiere decir que solo hay pocos unos, digamos, eso, o con muchos ceros. Eso lo que significa es que, claro, estos valores de aquí van a activarse, porque literalmente serían unos y ceros, ¿cierto? Donde se activan, o pesos y ceros donde se activan solo para ciertas locaciones de W, ¿no? Eso por un lado de cara a la participación que tiene aquí W. Y luego la F, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ver esta F? Entonces, en general, ya vamos a hablar un ratito de la F, pero yo quiero que se lleven lo siguiente, y es que cualquier estadístico para medir autocorrelación, en grandes líneas va a tener esa forma, ¿cierto? Ahora, esa forma o qué es lo que podemos medir, este estadístico se puede proponer tanto para tener un patrón global como para tener un patrón local. Por ejemplo, lo que vimos de la pendiente de la regresión en el gráfico de Moran, ese es un estadístico global, ¿ya? O sea, lo único que nos dice es, existe una autocorrelación espacial. Pero, por ejemplo, Mónica nos dice, claro, pero ¿qué pasa si yo quisiera saber si hay una autocorrelación espacial específicamente entre dos unidades espaciales? Ah, ok, entonces ahí estamos hablando del estadístico local, ¿ya? Ahí espero haber abordado la consulta de Mónica, que vamos a ver un poquito más para no Sí, desaprovechar sus preguntas. perfecto, Pero profe.
Pero, por ejemplo, adicional, digamos, el hecho de que ya estemos proponiendo un estadístico ya nos abre una puerta, ¿cierto? Y es justamente el probar la significancia de ese estadístico. Antes de ir a la significancia, me permito simplemente hablar un ratito de la F. No le tengo aquí, creo, ya. La F, por ejemplo, puede ser expresada de estas maneras, fíjense. Yo podría básicamente los distintos estadísticos de autocorrelación tienen estas dos formas, fíjense. La F está expresada tal que las unidades I, J se multiplican o con una especie de distancia, sea en valor absoluto o una distancia cuadrática. ¿Ok? Así suele representarse la F. Entonces, tomando esto en cuenta, voy a apoyarme un ratito en el material de acá, ¿dónde está? Y por ejemplo, miren, ya la fórmula específica del estadístico de Mora es este. Entonces, quiero que ustedes me ayuden a distinguir esto, ¿ya? Yo les estaba contando que al final todo tiene estas formas, ¿ya? O puede ser así, o sea, como una especie de multiplicación, o podría ser una especie de distancia, sea valor absoluto o sea al cuadrado. ¿Esto en referencia a qué? Esto en referencia al estadístico propuesto, ¿no? Pues fíjense, esto de aquí sería el estadístico en general y este de acá sería el específico de Moran, ¿ya? ¿Qué tipo de similaridad, digamos, está utilizando o de esta noción de distancia? Vamos a llamarle a esta la A y a esta la B. ¿Cuál de las dos está usando en Moran? Esto es Moran, ¿no? ¿Cuál de las dos está ahora usando? Me dice Ah, en el chat. Ah, perfecto, ¿cierto? Se está usando esa forma A, ¿ya? Pero claro, yo podría decir, mira, vamos a proponer otra forma, digamos, otro estadístico, ¿ya? Otro estadístico se llama el estadístico global de Gary, ¿ya? Y Gary, por ejemplo, nos propone, dice, mira, ¿sabes qué? Vámonos con esta forma de este estadístico para calcular la autocorrelación, para definir si hay o no hay autocorrelación, ¿ya? Y fíjense que la forma funcional igual se mantiene, ¿sí? Se mantiene, pero de entre la similitud entre A y B, en cambio Gary usa B, fíjense, y Moran usa A. ¿Ya? Ambas tienen sus virtudes, sus pros y sus contras, digamos, pero al final son propuestas distintas para capturar el estadístico. ¿Estamos? Entonces, la siguiente pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿es este estadístico significativo? ¿Sí? Es significativo. Entonces, para probar si es que es significativo, permítanme un segundo. Digamos, ya pasamos al mundo un poquito de la inferencia, ¿cierto? Entonces, en general, uno puede tener una aproximación paramétrica a esto, ¿cierto? Calcularle, o sea, el estadístico de Moran tiene asociado su esperanza, tiene asociado su varianza, y uno puede asumir una distribución normal, ¿sí? Y obtener los intervalos de confianza, por ejemplo, y por lo tanto evaluar su significancia, ¿ya? Pero generalmente ahora lo que se hace es irse por un enfoque Monte Carlo, ¿sí? Lo que se suele hacer es un enfoque Monte Carlo. Ahora, en los artículos, ya cuando se suele hacer este tipo de análisis, ¿cómo se suele presentar esto? ¿Sí? Por ejemplo, se suele presentar de la siguiente manera. Dame un segundito. ¿Dónde está esto? Ah, acá está. Pues fíjense, acá lo que estamos viendo es una variable analizada, ¿sí? Eh, este me parece que es el logaritmo del valor agregado bruto no petrolero per cápita en Ecuador, ¿ya? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Primero, esto de aquí es la inferencia, es decir, ver la significancia de este estadístico asumiendo un supuesto que se llama aleatoriedad. Un supuesto distribucional, ¿no? Luego,
ahí yo puedo asumir otra distribución como la normal o puedo hacerlo vía Monte Carlo, ¿ya? Cualquiera de los tres enfoques, digamos, o los tres enfoques se suele presentar en los artículos. Generalmente son consistentes, pero nuevamente el señor Asselin, por ejemplo, recomienda, este es el que siempre recomienda Luke Asselin, por ejemplo, ¿ya? Pero en general lo que se suele hacer es presentar los tres. Si se fijan, el estadístico como tal entre los tres enfoques no cambia, digamos, porque el estadístico es el mismo, ¿cierto? Entonces, y tienen asociados una esperanza, ¿sí? Tienen asociado una varianza. Se puede calcular utilizando esto su valor Z y también su p-valor, ¿ya? Pero, digamos, sí se puede hacer inferencia con el estadístico y probar su significancia. Como les digo, tiene asociado un valor de esperanza, digamos una fórmula cerrada de esperanza, una fórmula cerrada de varianza y por lo tanto asumir una distribución normal. El camino que se suele utilizar generalmente es Monte Carlo también. ¿Estamos? Andrés tiene una consulta. Eh, disculpa, Vic, parece que me distraje un rato. ¿El Monte Carlo lo haces generándoles de la normal igual o de la uniforme? Solo eso. Es buena pregunta. Ah, Si bien es cierto, acá le llaman Monte Carlo, pero en realidad, digamos, es una prueba de permutaciones, ¿ya? Permítanme un segundo. En el otro material, le había puesto un poquito más explícito eso. Si se fija, bueno, solo como una nota adicional, si se fijan, esta matriz que está aquí recoge las funciones que abordan cada problemática, ¿no? Por ejemplo, el estadístico de Moran, cómo se interpreta y la función Python que lo ejecuta, ¿no? Y por ejemplo, al ejecutar la función Python, me devuelve el valor esperado, el valor observado, el valor esperado, asumiendo, digamos, la varianza bajo la normal y todo lo que les dije en esta otra matriz, ¿no? Em, para Moran o para Gary o para otro estadístico que se llama join count y así, ¿ya? Y lo mismo está en R. O sea, acá también está la misma matriz, pero con las funciones correspondientes de R, ¿ya? Donde se puede hacer las pruebas, ¿ya? Pero bueno, vuelvo a la consulta. ¿Dónde está? Ya. Entonces, ¿qué es lo que haces aquí? Por ejemplo, tú tienes un I observado, ¿sí? Tú tienes un I observado. Y claro, para que exista una evaluación de significancia, una prueba de hipótesis, yo debo tener una prueba, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la hipótesis nula? En, en los estadísticos digamos que tratan de capturar autocorrelación, la hipótesis nula es que no existe autocorrelación, ¿ya? H0 es que no existe, digamos, H0 es que rho, ay, sería dos puntitos, que rho es igual a cero, ¿ya? Que rho es igual a cero. ¿Estamos? Entonces, si rho es igual a cero, es decir, si yo no puedo rechazar esa hipótesis nula, significa que, digamos, existe evidencia para concluir que hay autocorrelación. Pues, ¿cómo llega a cómo se hace esto vía Monte Carlo, que se llama, digamos, pero es un test de permutación en realidad? Lo que se hace es fijar un valor, ese valor observado, ¿cierto? Y tú generas una distribución, ¿sí? Una distribución de referencia. ¿De dónde sale esa distribución de referencia? Lo haces permutando las posiciones. ¿Me sigues? Lo haces permutando las posiciones. Y al permutar las posiciones, tú vas a calcular en cada permutación el estadístico y demora, o el Gary, o el que fuere, o sea, o el que fuere, digamos, en el contexto espacial. Entonces, si tú permutas y calculas, permutas y calculas, permutas y calculas, ¿ya? Entonces, eso lo haces muchas veces y eso te genera una distribución de referencia. Con esa distribución de referencia más tu valor observado, ya puedes hacer inferencia.
Es como un bootstrap. Es como un bootstrap. Ajá, pero permutaciones, ¿no? O sea, recuerda que en el bootstrap, o sea, digamos, sí cambia un poquito, ¿sí? Porque en realidad tú el bootstrap sí necesitas que no sea la misma muestra. O sea, tu Y sí cambia, ¿no? Aquí en Sí, cambio, tu Y solo permuta, entiendo. ¿ok? Gracias. Perfecto, por nada. No sé si hasta aquí hay alguna otra consulta, colegas. O sea, un poco traté de abordar el tema de Mónica, ¿cierto? Que nos decía el tema de la autocorrelación y qué pasaría si yo quiero algo específico. Ahí hay que acudir al estadístico local, ¿sí? ¿Y qué pasa en cambio en términos de inferencia, que fue la pregunta de Javier? Ahí en cambio hay que hacer las pruebas, o sea, estas pruebas Víctor, como, ¿sí? disculpa, pero hay una pregunta, solamente para tenerlo súper claro. Yo me Sí. imagino un mapa con regiones, ¿verdad? Suponiendo que son 500 regiones. Permutar, que es Ajá. decir, por ejemplo, voy a ir seleccionando, qué sé yo, subconjuntos de 100 de las 500 aleatoriamente y calculo la I. ¿Eso qué quiere decir? Y así voy calculando y sacando la distribución. ¿Esa sería la idea? Eh, bueno, sí, o sea, digamos, para darles un ejemplo, ¿ya? Aquí yo tengo ya la matriz W y tengo un vector que quiero analizar, ¿ya? Pues tengo una matriz W, tengo un vector, este es mi vector Y. Entonces yo quiero saber si existe autocorrelación. Entonces aquí voy a sacar el estadístico I de Moran, ¿ya? Entonces el I de Moran, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sacar bueno, va a sacar el coeficiente que hay entre este valor y su rezago espacial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo aquí De cojo acuerdo. el rezago espacial y lo pego acá. ¿Nos vamos bien? Sí, ya, perfecto. Entonces, si yo quisiera saber si es que aquí hay o no hay autocorrelación, por ejemplo, yo podría calcular el coeficiente de correlación entre estas dos. Y siempre me olvido de esto, pero es como estamos con un montón de estadísticos, si yo elevo hasta el cuadrado es del R cuadrado, ¿verdad? Porcentaje o es de correlación, pues yo lo sé correcto. No me hagan hacer una regresión. Este que estás Ok. calculando al inicio con toda la información sería la línea roja que tenías que estaba con la distribución de permutaciones, el valor ese que Es salía en rojo correcto, abajo. es Ya, ese correcto. primer valor, ¿no? Ya, ok. Ese es del primer valor. Ajá, si yo tomo esta correlación, digamos, de este primer row sería el I observado, Ya, ok. ¿ya? Con todos los Entonces, datos, listo. exactamente, entonces, ¿cómo permutas? Por ejemplo, aquí ahora sería el 5, aquí sería el 3, aquí sería el uno, aquí sería el 9, el 2, el 4 y creo que me falta el 8. Esta sería una permutación no aleatoria, acabo de hacerla a mano, digamos, pero esa sería una permutación. Y vuelves a calcular el I. W se mantiene fija, Eh, o sea, pero es una permutación de los valores de mi variable de interés, ¿no? O sea, claro, les voy cambiando el permutas. orden, pero no necesariamente están en la misma posición, ¿no? Claro, o sea, exacto, o sea, implícitamente W cambia, ¿no? O sea, digamos, W no cambia en este sentido, pero claro, en el momento en que tú le pones el 5 acá, ahora este Ya, valor estaría representando a R1, ok, ok. ¿cierto? Ya, ok, ¿Y esto, ok. en qué se basa esto? Porque miren, si yo estuviera en estadística clásica, por ejemplo, el promedio depende de una permutación. No, No depende de la permutación, pues sí o no. Es decir, el hecho de que estén permutados no me importa para el estadístico promedio. Claro, es lo mismo. ¿Estamos? Mientras que en el mundo espacial importa permutar. La pregunta es ¿cuánto importa? Y por eso, y por esa lógica, digamos, es que este test basado en permutación es justamente lo que nos permite construir esta distribución de referencia que está por acá. Esta distribución, uy, esta distribución de referencia. ¿Ok? ¿Y cuántas veces lo hago?
Ah, se suele recomendar alrededor, o sea, lo que menos 1000, y para ser más preciso suele ser 999. ¿Por qué? ¿Por qué 999? Y eso es interesante, ¿no? Bueno, es un dato curioso nada más. Em, Porque si ustedes se fijan, esto es un test 100% computacional, ¿no? O sea, digamos, acá es un tema 100% computacional. Y claro, dependiendo de cuántas veces yo permute, el valor P va a ser diferente. O sea, si yo al valor P le pongo 99, al final va a ser, eh, digamos, el número de casos que supere el valor observado, por ejemplo, dividido para el total. ¿Me siguen? Entonces, como el valor observado es parte del conjunto total, siempre se pone n-1 en las permutaciones, ¿no? O sea, ¿cuántas permutaciones hacer? O sea, esto no es que si ponen 1000 están haciendo un error para nada, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando uno hace esto, generalmente pone los parámetros de número de permutaciones, digamos, un valor fijo -1. Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí, miren. Por ejemplo, este es el Morang aplicado Monte Carlo o este test de permutación y aquí se le pone 999, ¿ya? ¿Por qué? Porque el uno que le falta para llegar a 1000 es el observado, ¿ya? Por eso se suele poner n-1. Ahora, no confundir la precisión desde la perspectiva de probabilidad con este valor P, ¿ya? O sea, si yo aquí hubiese puesto 99, aquí mi precisión habría sido a dos decimales también, porque es una permutación, porque permutó 99 veces. O sea, ahí tener ese cuidado, ¿no? O sea, eso quizá puede ser importante. Pero eso, o sea, así es como funciona. No sé si con eso respondí la pregunta, Javier. Sí, sí, muchísimas Ya, gracias. perfecto, perfecto. No sé si hay alguna consulta adicional y si no, pues pasaríamos a ver algo de regresión o quisiera que se vayan sin una noción al menos introductoria de regresión. ¿Alguna consulta de pronto? ¿Estamos bien? Listo. Entonces, en regresión, teníamos nuestro ejemplo, ¿cierto? Teníamos el ejemplo de estas regiones que están atravesadas por una calle. Pero ahora vamos a tener también algo adicional, ¿cierto? Nuestra Y son los tiempos de viaje, ¿sí? Fíjense, son los tiempos de viaje, ¿cierto? ¿Cuánto me demoro de R1 al centro urbano, digamos, ¿no? Aquí está 42 minutos. De R7 al centro urbano también será 42, ¿ok? Acá están los valores, en cambio, de algunas covariables. Por ejemplo, en este caso, la densidad poblacional, y aquí la distancia, ¿sí? La distancia que existe. ¿Estamos? Ahora, eso sería, digamos, un poco el setup del problema, ¿cierto? La configuración del problema. Entonces, en general, por ejemplo, ¿cómo yo podría tratar de capturar esta asociación o esta relación que hay entre las variables? Fíjense que el modelo de regresión podría ser expresado de esta manera, ¿no? Yo tengo una variable dependiente, tengo una matriz, o bueno, a la Y mismo rezagada, ¿cierto? El rezago espacial de Y, acompañada por otro coeficiente, y tengo la parte clásica de regresión, ¿no? Una covariable y un determinado error, ¿sí? Entonces, fíjense que si ρ es igual a cero, ¿sí? Si ρ es igual a cero, estamos en el mundo OLS. Eso es lo que me estaría diciendo, ¿no? O sea, si ρ resulta que es cero, entonces tú estás en el mundo OLS, en el mundo de mínimos cuadrados ordinarios, en la estadística clásica, porque no habría autocorrelación espacial, ¿ya? Esta forma de aquí, ¿sí? Esta forma de aquí podría quizá verse un poquito, no sé si extraña, digamos, sí, pero podría parecer como que hay endogeneidad, ¿verdad? Porque esto es como que Y explica Y, ¿sí?
Pero, digamos, yo puedo hacer una manipulación algebraica, ¿cierto? Despejar Y, pasar el rho W y a la izquierda y sacar la inversa de eso y, digamos, tendría esta expresión de acá. Que es esta de aquí abajo, se le llama la expresión reducida. Es la misma de arriba, pero habiendo hecho esta manipulación algebraica, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí entra esta expresión nos va a acompañar mucho en econometría espacial, ¿ya? Esta expresión que es la identidad menos rho W a la menos 1, ¿ya? Esta expresión nos va a ayudar o nos va a acompañar, más bien dicho, ¿sí? Ok, entonces vamos a suponer lo siguiente. Digamos que yo estimo los parámetros, ¿cierto? Y obtengo estos valores. Tengo para el vector de betas, ¿sí? Que está acá, tengo estos dos valores y para rho tengo 0,64, ¿ya? Entonces vamos a plantearnos algunas potenciales preguntas que podemos responder y decimos, ok, ¿cuáles serán los efectos de spillover, derrame? Y bueno, hay unas traducciones medias extrañas estimados si la región 2 duplicara su densidad poblacional. Esta es la pregunta que queremos responder. Es decir, si la región 2 tuviese algún, no sé, algún incentivo poblacional, yo qué sé, como en Francia o algo así, que están mejorando las tasas de natalidad, digamos, aumenta su densidad poblacional, ¿ya? Si se duplica, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el resultado de que eso suceda? ¿Ya? ¿Qué haríamos intuitivamente? Por ejemplo, yo lo que haría es calcular los tiempos de viaje, es decir, la Y antes del shock, es decir, simplemente utilizando esta información inicial y saber cuál es la Y, ¿cierto? Pero resulta que antes del shock voy a tener un cálculo y me adelanto un poquito. Tengo una Y antes de cambiar X, o sea, el valor de la densidad en la región 2, aumentarla al doble. Y después de haber aumentado el valor de la densidad en la región 2, es decir, ¿qué es lo que sucedió? Este valor que aquí es 20, la densidad en la región 2 es 20. Cuando ese valor es 20, tengo este resultado en Y. Si yo le pongo ese valor y le cambio solo ese único valor, le pongo 40, ahora será este otro valor. ¿Estamos? Entonces, claro, yo quiero saber el efecto de eso. Lo que haría es, por ejemplo, restar esas dos cosas, ¿cierto? Resto eh, lo que sucede, digamos, después de haber aplicado ese cambio de 20 a 40 versus el estado inicial, que era cuando esa densidad era 20. Entonces, si yo miro esa referencia, ese delta, tengo este resultado, ¿ya? Fíjense que em, esto de aquí lo que me está diciendo es, a ver, haber duplicado la densidad en la región 2, ¿qué efecto tuvo? El efecto fue que el tiempo de viaje de la región 2 aumenta 4 minutos, por ejemplo, o 3,99 minutos. Ah, perfecto. Pero no solo sucedió eso. El resto de regiones también se vieron afectadas. Es decir, la región 1 también aumentó su tiempo de viaje, la región 3 también aumentó su tiempo de viaje. ¿Sí ven? O sea, no solo fue haberle dado un pequeño shock en la región 2, no solo generó un impacto en la región 2, sino también ese efecto se distribuyó, eh, digamos, en todo el sistema, en todas las vecindades. ¿Ok, colegas? No sé si esta parte quedó clara. Sí. Perfecto. Listo. Entonces, ¿pero qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, aquí estoy un poco conversando un poquito más, ¿no? O sea, haber entonces duplicado, digamos, duplicado el valor de la densidad en la región 2 nos da todo ese vector, ¿no? Y para ser más específicos, miren, ¿cuáles serían los impactos? ¿Sí? A lo que está sucediendo en la región 2, o sea, el 3,99 se le suele llamar el impacto directo, ¿ya? Mientras que todo lo que está fuera se le llama el impacto indirecto. Es decir, si yo sumo lo que está aquí en el recuadro rojo, ¿sí? Voy a tener un valor de
4,86 minutos. ¿Sí? Es decir, haber aumentado o haber duplicado la densidad en la región 2 hace que el tiempo de viaje de la región 2 aumente 4 minutos. Y del resto de regiones aumentó 4,8 minutos. Eso es lo que estaríamos diciendo. ¿Me siguen? O sea, y ahí justamente en el efecto indirecto es donde está el valor agregado del enfoque espacial, porque el efecto indirecto solo existe debido a que estamos en un marco de trabajo que es la econometría espacial. Con OLS yo no voy a poder decir eso. O sea, yo no voy a poder decir eso. Y de hecho, para ser más específico, si yo hiciera la regresión OLS, lo que sucedería o lo que me daría como resultado es un efecto en R2 y todo lo demás sería cero, porque yo solo cambié el dato de R2, ¿sí o no? Eso es lo que haríamos en regresión lineal clásica. Si cambia ese dato, va a haber un efecto en esa unidad espacial, pero todo lo demás sería cero, porque no hay ninguna forma, ningún mecanismo que capture esa difusión, ese spillover, ¿de acuerdo? En el resto de regiones. ¿Estamos claros, colegas? Sí, entonces, perfecto, ¿verdad? O sea, un poco la bondad o el valor agregado del enfoque espacial desde esta perspectiva es que me permite tener efectos directos, es decir, lo que sucede si yo hago un shock en una determinada región, o un aumento, por ejemplo, en una determinada región, ¿qué efecto tiene eso en esa región y también en el resto de regiones? Ese valor agregado de en el resto de las regiones, el OLS no me lo permite, o sea, no me permite hacer eso por definición, por construcción, no me permite hacer eso. ¿Sí, Mónica? Entonces, en un modelo, supongamos que tengo una base de datos y que es territorial, ¿no? Aplico la autocorrelación espacial y con las permutaciones, no sé, 999 permutaciones, por ejemplo, y encuentro que hay autocorrelación general de acuerdo a Moran. Hago una regresión y veo que incorporar esa regresión, incorporar la autocorrelación me explica mejor que si no la incorporo. Y Me ex- eso es una pregunta. Y la otra es, si no hubiera ¿Mm? autocorrelación espacial con Moran, entonces me daría lo mismo la regresión si la incorporo que no, me daría los mismos coeficientes en el modelo. Buena pregunta. Vamos con la primera. Explica mejor, eh, explica más, de manera más apegada a la teoría. O sea, recuerda que la regresión lineal OLS asume que no hay autocorrelación entre las filas, no hay otra correlación entre las observaciones. Ese es un supuesto de la regresión OLS. Entonces, si tú ves que no hay autocorrelación, o sea, haces un test de Moran, por ejemplo, ¿ya? Y concluyes que no hay autocorrelación, o haces un modelo SLM y ves que no hay autocorrelación, ok, tienes evidencia para decir, como no hay autocorrelación, puedo de manera más segura usar OLS y estar seguro, tranquilo de que no estoy violando el supuesto de autocorrelación entre las observaciones. ¿Esa parte me seguiste? Sí, perfecto. Ya. Ahora, los betas, ¿van a cambiar? Cambian los betas. ¿Cuánto cambian? Dependiendo de mi experiencia, digamos, no es que yo, lo que les voy a decir no es que encontraron un paper o algo así, o sea, no sé, capaz alguien lo ha investigado, no sé, pero de lo que he visto es, cambian en la medida en cuán grande es el efecto indirecto, ¿ya? O sea, si el efecto indirecto, es decir, el de los vecinos es grande, el impacto en los betas también es grande, pero si el efecto indirecto es pequeño, suele ser pequeño. Ese patrón yo he notado, pero no sé si es algo general. Eso. Gracias, profesor. ¿Ok? Perfecto. Eh, a ver,
Ahora, estos efectos que estamos conversando, hay unas consultas, parece. Correlación al cuadrado. Sí, la correlación al cuadrado es equivalente al R al cuadrado. Gracias, gracias. Andrés. Ya. Ok, entonces, si ustedes se fijan, esto que hemos hecho primero de manera intuitiva, ¿cierto? O sea, ¿qué significa hacerlo de manera intuitiva? Cojo una ecuación y la calculo con las variables que observo y luego calculo con el cambio y calculo un delta. Esa es una forma de ver un efecto, ¿cierto? Ahora, digamos, en la práctica, o más bien dicho, desde la perspectiva ya de las ecuaciones y tal que están en el contexto espacial, nosotros tenemos una ventaja que, claro, tomando la esperanza, digamos, de la ecuación y tal, se llega a esta expresión de aquí, a esta matriz S, ¿ya? Esta matriz S, fíjense, yo les decía que esta matriz inversa nos va a acompañar mucho, ¿ya? Esta matriz S es una matriz que depende de esta inversa y del beta de esa, digamos que acompaña la, la variable que estoy analizando. Por ejemplo, si yo quisiera ver el de densidad, o sea, yo voy a tener tantas matrices S como covariables tenga, ¿sí? Voy a tener tantas matrices S como covariables tenga, ¿ya? Pero si se fijan, esto no cambia, ¿no? O sea, esta inversa es la misma, no importa cuál variable estoy analizando. Lo que va a cambiar es esta parte de aquí, o sea, este beta con el que estoy trabajando. ¿Me siguen, colegas? ¿Sí? Porque fíjense, ¿no? Si esto fuera cero, ya está, o sea, simplemente sería, la esperanza sería igual al beta, que es lo clásico de regresión en el contexto OLS, ¿no? No sé si pueden apreciar esa parte. Es decir, a lo que me refiero es que si en esta expresión ρ fuera cero, la esperanza simplemente sería el beta, ¿cierto? Sería el beta, es decir, estaría en el mundo OLS. Pero claro, como el ρ significativo, o si es que el ρ es significativo, ahí en cambio necesitamos apalancarnos en esta matriz de aquí, en esta inversa. ¿Estamos? Ok, entonces hay hay tantos betas como, perdón, hay tantos S como betas o como variables o como covariables hay en el modelo, ¿ya? Entonces, ¿de qué dimensión es de esta matriz S? Esta matriz S es igual de dimensión n por n, ¿sí? Esta matriz es de dimensión n por n. ¿Por qué? Porque W es de n por n, sacarle la inversa a una matriz n por n sigue siendo n por n. Entonces yo voy a tener n por n, ¿sí? Multiplicado por un escalar, ¿verdad? Multiplicado por un escalar que es 1 por 1. Entonces el resultado sigue siendo n por n, ¿ok? Entonces sería la matriz S de, del coeficiente de densidad. ¿Estamos, colegas? Y esta matriz S es lo que representa o lo que se conoce como los efectos marginales, ¿sí? Los efectos marginales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tendremos aquí? En la diagonal, ¿sí? Es decir, este valor, este valor, este valor, este valor, todo lo que está en la diagonal son los efectos directos, ¿ya? Son los efectos directos. Es decir, si yo cambio algo en R2, el efecto, esto está movido, perdón. Si yo cambio algo en R2, el efecto directo en digamos, en R2 mismo, va a ser de 0,199. ¿Me siguen? ¿Entiendes esa parte? Sí. Ya. Y lo que está fuera de la diagonal son los efectos indirectos. ¿Ya? Lo que está fuera de la diagonal son los efectos indirectos. Por ejemplo, en la práctica, lo que se hace es sacar el promedio de la diagonal y el promedio de esa diagonal se le conoce como el efecto directo promedio. Y el promedio de lo que está fuera de la diagonal se le conoce como el efecto indirecto promedio.
Y la suma de los dos es el efecto total. ¿Estamos? Am, Así es como funciona, digamos, esta parte de aquí, ¿ya? Acá, por ejemplo, me voy un poquito más al detalle, ¿cierto? Les digo, miren, el impacto directo de duplicar la densidad poblacional en R2 sobre el valor esperado del tiempo de viaje está dado por este valorcito. O sea, es R2 en R2, ¿ya? Las filas también tienen una interpretación. Por ejemplo, yo podría responder este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuál sería el impacto en el tiempo de viaje desde R1? O sea, yo parto de R1, salgo de R1, si la densidad aumentara 20 unidades en todas las demás regiones, ¿sí? En todas las demás regiones. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahí? ¿Cierto? Ahí lo que tendríamos que hacer es la suma de los elementos de la fila de esta matriz. La suma de eso responde esta pregunta. Ojo, o sea, pero fíjense en la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas puedo responder? ¿Cuál sería el impacto en el tiempo de viaje desde R1 si el resto de unidades espaciales duplicara o cambiara, aumentara 20 unidades en todas las regiones? ¿Ya? Eso se podría hacer, digamos, sumando esos elementos y multiplicando por el efecto, que en este caso le estoy poniendo 20. ¿Estamos? Por otro lado, las columnas, en cambio, lo que me responden son este tipo de preguntas, ¿no? Me dice, ¿cuál sería el impacto de aumentar la densidad en 20 unidades en la región 1 en todas las demás regiones? Esta es la más natural de alguna forma, ¿no? O sea, yo muevo la perilla en R1, ¿cuál es el efecto en todas las regiones de haber aumentado esa densidad? ¿Sí? Entonces, claro, era lo que veíamos hace rato. Este sería el efecto directo y esto sería el efecto indirecto. Para ese shock en específico, ¿no? ¿Estamos? No sé si hasta aquí hay alguna consulta, colegas. Ya, Y esos efectos se atenúan a medida de que la distancia va haciéndose más grande. Eh, perfecto. Muy buena pregunta, Javier. Voy a aprovechar tu pregunta para lo siguiente, ¿ya? A ver, quiero pasar a esta parte de aquí. ¿Dónde está? Permítame, aquí. Voy a aprovechar tu pregunta para lo siguiente. Me dice Javier, ¿esos defectos se atenúan? Veamos. Nosotros vemos que para calcular los defectos necesitamos la matriz S, ¿sí? La matriz S está en función de alguna variable analizada, por ejemplo, X1, ¿no? Yo quiero analizar una variable específica y por cada variable tengo una matriz S. ¿Qué es esto de aquí? Esta matriz es I menos rho, perdón, W a la menos uno y por el beta que le acompaña, ¿cierto? X1 en este caso. Bueno, aquí más precisamente aquí sería una identidad para que cuadren las cosas y no sé qué, ¿ya? Pero bueno, es esto, ¿cierto? Ok, entonces esta matriz inversa, yo les decía, nos va a acompañar mucho. Y esa matriz, fíjense, mm, bajo ciertas condiciones, nos permite hacer esta expansión, que es la expansión de Leontief. Démosle bajo ciertas condiciones, las condiciones son específicamente que ρ esté entre 1 y menos uno, ¿no? No incluido. Esa es la condición necesaria, suficiente para que esto sea invertible, o más bien dicho, para que pueda calcular la expansión. ¿Estamos, colegas? Para que pueda calcular la expansión. Veamos unos pequeños datillos de aquí, de esta expresión, ¿no? Entonces yo cojo y digo, ok, esto sería ρ W elevado a la cero, primer elemento de esa expansión infinita, ¿verdad? Luego tengo ρ W elevado a la uno y ay, perdón, más ρ W elevado al cuadrado más ρ W
rho W elevado al cubo más punto al infinito. ¿Me siguen, colegas? Eso sería la expansión de este pedacito, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Ahora, les consulto. Bueno, esto de aquí se hace uno, no hay problema, o la identidad. ¿Ok? Aquí no hay problema. Ahora, ¿qué está pasando con rho en la medida en la que me voy en los siguientes términos? ¿Qué está pasando con rho? ¿Se hace más grande o más pequeño? Depende de si es mayor a uno o menor a uno, profe. Perfecto, pero yo recuerdan que les puse que la condición es que esté entre -1 y 1. Entonces se hace más pequeño. Exacto, cierto. Se hace más pequeño. Rho, en cada elemento que voy expandiendo, se hace más pequeño. De acuerdo ahí todos, ¿verdad? Es Ahora, por la condición ¿qué de está? serie geométrica, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ahora, ¿qué está pasando con W a medida que me voy a la derecha? ¿Qué era W al cuadrado? ¿Se acuerdan? Ayer conversamos un poquito de eso. ¿Rezago de segundo orden? Correcto, el rezago de segundo orden. Es decir, es la representación de los vecinos de los vecinos. ¿De acuerdo? W al cubo, en cambio, es la representación de los vecinos de los vecinos de los vecinos. ¿Ok? Entonces, fíjense qué interesante es esto. ¿Por qué? Eh, Porque, por un lado, el efecto, o sea, el rho va decreciendo, ¿cierto? A medida que voy considerando más términos en la expansión. Y por otro lado, en cada término que agrego, voy considerando más elementos del sistema, o sea, más vecindad. Mm. Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí. Perfecto. Entonces, Y, fíjense y en es, otras palabras. y ¿Sí? la vecindad, profesor, es sumativa, es decir, son vecinos integrados, es decir, uno, dos y tres, o tres. Vecinos integrados, es Ah, ya. correcto. Ya. Ajá. No solo con el borde, por así llamarlo, digamos. Quizá no es la palabra técnica, pero sí, es todo integrado. Ajá. ¿Estamos? Ya. ¿Por qué me pasé esta parte de aquí? Porque claro, si ustedes se fijan, digamos, tanto en el SLM, o sea, y ahí me voy a dar un salto mortal un ratito, em, solo por temas de tiempo, ¿ya? Quiero tomarme una partecita. Este, este. Fíjense, yo puedo representar, digamos, el componente espacial mediante distintas ecuaciones, ¿ya? Por ejemplo, existe el OLS, ¿cierto? O sea, el mínimos cuadrados del clásico. Otro es, por ejemplo, el SAR, donde yo tengo una representación de la fórmula de una estructura específica, el SLX, ¿sí? Pero fíjense que en distintas representaciones, este es en cambio el Spatial Durbin Model, o el GNS, que es el que le llaman el Nested, Generalized Nested Spatial Model. Entonces, pero lo que quiero que noten es que para calcular los efectos, tanto el efecto directo como el efecto indirecto, ¿sí? Y recuerden, el efecto indirecto es el spillover, siempre, o bueno, no siempre, pero en varias formas de proponer el modelo, entra esta expresión, entra esta expresión, ¿de acuerdo? Y por eso es importante entender que esa expresión me permite em, me permite justamente tener esta noción de vecindades, ¿no? Y yo puedo tener esa invertibilidad, esa expansión de Leontief, siempre y cuando
digamos, rho esté entre 1 y -1, ¿ya? Esté entre 1 y -1. ¿Y por qué eso es importante? Porque fíjense, para que o sea, para que W sea invertible, en términos generales, perdón, para que la expresión I menos rho W sea invertible, lo que debe suceder es esta condición, ¿sí? Debe suceder esta condición, que simplemente me dice, o sea, los omegas chiquitos son los valores propios, máximo y mínimo de W. O sea, esto ya es pura condición de invertibilidad, ¿no? O sea, ¿cómo hago que esto sea invertible? Una forma general es esta de aquí. Pero ¿por qué yo les decía también ayer que es útil estandarizar W por fila? Porque si yo estandarizo W por fila, ahí en cambio, si hago esa estandarización específica, ahí yo aseguro, digamos que rho está entre 1 y -1. ¿De acuerdo? No sé si les puse esto aquí. Um, sí, sí. Si uno estandariza W por fila, esto nos ayuda, o esto se puede demostrar, digamos que rho va a estar entre 1 y -1, ¿ya? Entonces, claro, si yo no hago la estandarización por fila, ¿puedo trabajar? Sí puedo trabajar, pero ya tengo que tener otros cuidados en la invertibilidad. ¿Siguen? Pero si en cambio, si estandarizo por fila, puedo hacer dos cosas. Uno, eh, digamos, ya simplemente cómo invierto la matriz usando la expansión de Leontief y ya no teniendo que invertir una matriz que potencialmente sea compleja de invertir. ¿Estamos? Quizás solo como un último dato, eh, el siguiente me gustaría compartir, ¿ya? Generalmente ustedes se van a encontrar en la literatura con este tipo de forma de representar los modelos, ¿no? Por ejemplo, voy a tomarme uno que está por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, pero quiero. Está el Durbin. No quiero Ya, entonces, por ejemplo, el modelo que hemos venido revisando se le conoce como Spatial Lag Model, ¿ya? Así se le conoce. Justamente porque depende del rezago espacial, ¿ya? Y fíjense estos diagramitas, que de hecho los tomé de las notas de clase del profesor Mauricio Farías, eh, lo expresan claramente, ¿cierto? Es decir, si yo estuviese fíjense que el efecto no espacial es el que está en líneas continuas y el efecto espacial es el que está en la línea entrecortada, ¿no? Entonces me dice, ok, si yo hago un shock en X1, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo hay el spillover, el mecanismo de spillover? Primero se va a afectar Y1, ¿sí? Y como yo afecto Y1, ese Y1 va a afectar Y2. ¿Por qué? Porque eso está recogido aquí, por cierto. Pero al afectar Y2, también puede haber un efecto incluso retro, digamos, que regrese parte de ese efecto, ¿no? Entonces, esa sería una forma de representar el Spatial Lag Model. Luego, el Spatial, por ejemplo, Durbin, fíjense que el Spatial Durbin es exactamente lo mismo, pero aquí estoy agregando no solo un rezago espacial de la Y, sino que también estoy haciendo rezagos de las X. Estoy tomando la X y viéndole un rezago espacial de las covariables, ¿ya? Ese es el Spatial Durbin Model. Aquí algo importante es que W que la acompaña a esta Y no tiene por qué ser la misma que está acá, ¿no? O sea, yo podría tener una W acá y otra W acá. Pero en términos de diagrama, ¿qué cambia? Lo que cambia es que si yo hago un shock en X1,
yo voy a tener una afectación directa a Y1, pero también voy a tener un link a Y2. O sea, también el efecto de ese shock en X1 no solo afecta a Y1, sino también de manera directa a Y2. Mientras que en el spatial lag, desde X1 le pego a Y2, sí, pero no directo, sino a través de Y1. ¿Me sigue? Entonces, al final, esta representación, digamos, de los modelos también obedece al mecanismo de difusión de los efectos, ¿sí? Y el más sencillo hasta cierto punto, es el Spatial Error Model, que simplemente acá es el modelo original y se le asigna una estructura espacial al error, ¿ya? Se le asigna una estructura espacial al error. Entonces, acá yo le doy un shock, digamos, a E1, ¿sí? Eh, y yo podría tener un efecto en Y1 o podría tener un efecto en Y2, pero a través de E1, ¿sí? Pero no hay unas conexiones directas, ¿no? No hay unas conexiones directas. Ahí es un poco diferente el shock. Bueno, eso como en grandes líneas. Quizá algo que resume esto y también se suele encontrar en la literatura de distintas maneras permítanme, es esto de aquí, ¿no? O sea, eh, este grafiquito nos ayuda a ver, digamos, de manera quizá más explícita la relación que hay entre los distintos modelos. Entonces, por ejemplo, yo parto de un OLS y yo puedo plantear distintas opciones, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué pasa si tengo un modelo Durbin? Aquí yo tengo un rezago espacial en Y, tengo un rezago espacial en X, y si el teta que le acompaña a X es cero, entonces estoy trabajando en un SLM. Si pasa esta otra condición, entonces me paso a un SEM, ¿sí? O sea, es como cómo se están conectando, digamos, la formulación de los modelos, eh, de las distintas especificaciones, si quieren, del modelo. Y este tipo de gráficos se encuentran de distintas maneras. Por ejemplo, estas de las notas de Farías. En otra fuente también se encuentra algo como esto, pero son simplemente, o sea, pero la idea es la misma, ¿no? O sea, ¿qué condiciones cumplo para pasarme de una especificación a otra? ¿Y cuál es la clave? ¿Dónde especifico la estructura espacial, ¿no? Aquí, por ejemplo, está la estructura espacial aquí está acá y acá. O sea, ¿dónde está la W? Con la importancia de que no tiene por qué ser la misma, ¿no? Esta W de acá no tiene por qué ser la misma W de acá, ¿ok? Y digamos, esto nos da un mapa general de las posibles especificaciones de los modelos. Eh, Eso, colegas, más bien les pido una disculpa que me pasé ya del tiempo, pero bueno, espero que les haya sido de utilidad. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta para finalizar. Sí, Víctor, yo la verdad no quiero dejar de hacer esta pregunta porque desde el punto de vista de la ciencia de datos, ¿no? Donde tú sabes de que hay todo un enfoque de validación cruzada, ajuste de hiperparámetros, los K-Faults y todas estas cosas, ¿no? Que se dan en los modelos de... Inclusive creo que ya se está hablando de esta aproximación de ciencia de datos a la econometría, ¿no? Haciendo todo este tema de la validación cruzada. Pero siempre me ha quedado la inquietud en relación a estos tipos de modelos, si es que es posible realizar una especie de validación cruzada, porque yo he visto, por ejemplo, cursos, programas, ¿no? De que ofrecen técnicas de machine learning para datos espaciales, pero no les veo nada de esto, ¿no? De la correlación, cómo abordan el tema de la correlación espacial, parece que no lo abordan, ¿verdad? Se aplican los métodos convencionales. Entonces mi pregunta es, ¿existe alguna opción de utilizar este abordaje de ciencia de datos de Machine Learning para este tipo de modelos donde pueda hacer validación cruzada, tomar muestras, diferentes muestras, ¿no? Para sacar los hiperparámetros? ¿Existe una lógica así o aún no? Existe, me parece que aún en sus primeros pasos de la manera formal, pero sí existe, ¿ya? Ahora, algo que es importante es que también
Digamos, generalmente tu objetivo en econometría espacial no es predecir, ¿no? O sea, generalmente son los efectos. Y eso sí lo hace distinto al machine learning, es decir, donde tú generalmente lo que buscas primordialmente es predecir. Sin perjuicio de que ahora hay las tendencias de el tema de SHAP, Line, ciertos estos algoritmos que tratan de buscar la explicabilidad, pero tu objetivo en sí mismo no es los betas, ¿cierto? Sino más un poco la predicción. Entonces, sin embargo, sí hay, o sea, por ejemplo, hay, por darte un ejemplo que creo que puede ser la, digamos, la puerta que abra ese mundo, es que existe, por ejemplo, Bootstrap para datos espaciales. O sea, Bootstrap para datos que tienen dependencia espacial. Eso sí está ya documentado ya varios años, o sea, eso ya existe en la literatura. De Bootstrap para datos espaciales. Para datos, perdón, con dependencia se llama. ¿Sí? Entonces, si eso existe, claramente ya puedes hacer cross-validación, o sea, obviamente habrá que adaptarlo y tal, pero hay una ventana. Ahora, el Bootstrap para datos espaciales generalmente se lo ha usado para eh, calcular intervalos de confianza de betas, ¿ya? Pero existe el framework teórico para que puedas trabajar, digamos, ya desde una perspectiva machine learning enfocada a predicción. No lo he visto, no lo he trabajado, pero mi reflexión va por el lado de que ya he visto como, pues, digamos, dado este contexto que te doy del Bootstrap para datos dependientes, sí se podría hacer, ampliar ese concepto para abordarlo desde un enfoque boosting y demás. Porque el reto ahí es cómo sigues considerando la dependencia, pese a que empiezas a iterar y a permutar y tal, ¿cierto? O sea, ese es un poco el desafío, Así pues. es, Ajá. claro, claro. Eso, colegas. Yo quería pedirles un pequeño favor. Yo no sé si de pronto es posible, me deja Cristian. Yo suelo presumirles a las personas con las que comparto espacios de este tipo con una fotito y presumirles en LinkedIn y demás. No sé si de pronto me pueden ayudar con prendiendo sus cámaras las personas que puedan y no estén en pijama todavía. Y nos sacamos una fotito y con eso cerraríamos al menos de mi parte. ¿Me ayudan, Sí, por favor, prendiendo sus cámaras? súper, Víctor, Personas sí. que puedan. Por favor, muchísimas gracias. Veo que se están animando. Hola, está saludando Henry, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yandira? ¿Cómo vamos? Andrés también. Chévere, veo que algunas personas se animaron. ¿Ya? Bueno, con las que se animaron, entonces eh, déjenme, pongan ahí su cara LinkedIn, alegres, por favor, y ahí les tomo la foto. A ver, una, dos y listo. Eso es, muchísimas gracias de mi parte. No sé si Cristian tienes algo adicional. No, sí, solo agradecer bueno, a Víctor por el curso. Es un curso bastante interesante. Eh, Obviamente que nos dio una buena introducción para poder animarnos a estudiar este tipo de herramientas que son importantes en estadística, sobre todo porque los datos ahora tienen asociada una georreferenciación. Y hay mucha información que se puede trabajar con este tipo de modelos. También agradecer a los participantes y que sigan revisando las redes sociales de la Sociedad Chilena de Estadística porque van a haber otros cursos y también va a estar disponible el material de este curso en YouTube. Así que gracias a todos. Muchísimas gracias, colegas. Que pasen un buen día, una buena noche. Chao, chao.